minutos. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas esta jornada de jueves 16 de enero, hablando de política. A continuación con el diputado Aníbal Sánchez, también especialista en materia electoral. Gracias por acompañarnos esta mañana, Carlos. Ahora que estamos en estas discusiones, ¿no?, de cronograma electoral, un plazo de 48 horas y sesión permanente para las distintas mesas que se instalaron finalizando el año 2024, y bueno, también vamos a hablar un poco del tema de la reforma constitucional, que ya formalmente hay una comisión creada por el Ejecutivo Nacional con figuras del poder, de los distintos poderes del Estado designados para este desarrollo. Pero empecemos por este año, que hay ya varias propuestas sobre la mesa. Empezamos 2025 con la idea de, bueno, hay que renovar gobernadores, alcaldes, también a la Asamblea Nacional, y algunos hablaban de 3 procesos. Entendemos que en estas horas no es oficial porque obviamente son propuestas, pero bueno, que algunos ya manejan la idea de 2 procesos, uno a mitad de 2025 y uno a final de 2025, otros plantearon que sean por separado. Bueno, es importante esto en marco de lo que es la convocatoria hecha por la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, en la cual en esta oportunidad, aparte de la convocatoria hecha de los 38 organizaciones políticas que están legalmente constituidas o que participaron en el último proceso electoral, sumaron la convocatoria a los 4 gobernadores de la oposición, los cuales concurrieron a la primera sesión de trabajo de lo que sería la plenaria de esta comisión de diálogo. Recordemos que la comisión de diálogo está trabajando en un esquema de una plenaria donde participan los 38 partidos y los 4 gobernadores, y se subdivide prácticamente en 3 comisiones de trabajo, en 3 mesas de trabajo, una mesa técnica, una mesa legislativa, una mesa constitucional, a la cual puedo adelantarles algo. Responsablemente se lo voy a decir, yo fui uno de los proponentes de este esquema, pero prácticamente el esquema como que no se está respetando, y se está ocurriendo algo que es la duplicidad de funciones, porque prácticamente el consenso de vamos a decir, el contexto de esta idea era que la mesa técnica trabajara los aspectos técnicos, la mesa legislativa le diera forma o figura a estas propuestas de manera que la pudiéramos introducir dentro de lo que era un código electoral, y la Comisión Constitucional trabajara todo lo que tuviera que ver con aspectos constitucionales, es decir, que si esas ideas que se estaban proponiendo chocaban con un aspecto de la Constitución, indudablemente estudiar en una vez el tema que tenía que ver con lo que era la reforma constitucional. La reforma constitucional la venimos hablando desde el año 2024, pero solo en aspectos netamente electoral. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una reforma en el artículo 186 de la Constitución. El artículo 186 de la Constitución es el que establece el índice poblacional ese del 1.1, que prácticamente condenaba que de ahí en adelante todas las asambleas o los parlamentos estuvieran conformados solo por 165, 166, 167 diputados, y prácticamente aquí sí pudiera haber un consenso de que es algo lógico que si las poblaciones van creciendo, los parlamentos, los cuerpos colegiados legislativos también deberían ir indudablemente creciendo. Esto simplemente con hacer una reforma que se le ponga hasta el 1.1%, con solo poner la palabrita hasta en ese artículo estaríamos trabajando algo. El tema también de lo que tenía que ver con la reelección indefinida, que es producto de una enmienda. Incluso estudia bien el tema de que el voto pudiera tener un carácter, vamos a decir, que fuera obligatorio y que no sea realmente como un deber en forma voluntaria. Existían muchas propuestas, incluso el de la doble vuelta electoral, muchos aspectos que tocaban indudablemente aspectos. El tema de la ampliación del CNE, que fueran más rectores. Exactamente, pero te estoy tocando lo que tenía que ver con la ampliación del CNE, tendría que ver más que todo con lo que sería la reforma de la ley orgánica del Poder Electoral, porque eran varios leyes y normas, incluso resoluciones que se estaban estudiando. No era solo la reforma de la Constitución o la reforma de la LOPRE, para la reforma también de la ley de partidos, la reforma de la ley orgánica del Poder Electoral, como tú lo estás diciendo, incluso los reglamentos. Y algo muy importante, incluso existen resoluciones, porque las personas a veces no lo dominan. Los últimos procesos electorales para los cuerpos legislativos, llamémoslo por ejemplo el de la Asamblea, fue regulado a través de una norma especial que emanó después de una sentencia de la Sala Constitucional del TCJ. Incluso las elecciones últimas de concejales y de cuerpos legislativos regionales fue también guiada por una resolución que emanó del TCJ, en la cual aplicaba un criterio que prácticamente habíamos dejado de lado, que era el esquema de porcentaje. Ellos dicen que establecía que el 60% de los cargos
de los concejales eran repartidos entre la lista y el 40% se dejaba los cargos nominales. Bueno, con todo este tema, prácticamente la Comisión de Diálogo hace una nueva convocatoria. Esta semana ya tuvimos una primera plenaria, hoy al mediodía es la segunda plenaria de todos los partidos y los representantes de los gobernadores, porque las mesas técnicas y legislativas y constitucionales se reunieron de ayer. ¿Cuál fue el trabajo de ayer? Prácticamente ir consensuando, aterrizando un poco todas esas propuestas que existen acerca del primer trabajo que se ha dado en esta oportunidad, que es el tema de la construcción de un cronograma. Claro. Aquí que es es importante, que es, por cierto, distinto a todos estos temas que se venían hablando cerrando 2024, porque claro, ese diálogo fue focalizado en reformas. A la representación proporcional. Ese fue el debate. Prácticamente era el que ahorita el tema más que todo es la construcción de un cronograma. La construcción de un cronograma, pero dejemos claro, constitucionalmente, quien tiene la atribución y quien tiene la potestad de hacer la convocatoria, en esta convocatoria va a ir acompañado de un cronograma electoral, es el Poder Electoral. El Poder Legislativo siempre plenamente presenta, hace un exhorto al Poder Electoral a que se aboquen a este trabajo de hacer la convocatoria y a través de su mesa técnica estudiar las distintas propuestas. Pero como tenemos demasiadas propuestas, la mesa técnica ha ido centrando un poco esas propuestas sin darle alguna fecha. Por ejemplo, prácticamente todas las propuestas se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Un primer grupo que prácticamente trabajaría el tema de que se hicieran las elecciones que constitucionalmente corresponden este año. Muchas personas están hablando, he visto muchos ejercicios de cuántas son las elecciones que va a haber este año. Bueno, prácticamente a partir del anuncio hecho por el presidente de la República, prácticamente son 10 procesos electorales que se estarían realizando en el 2025. 5 de ellos son constitucionales, uno de ellos también podría ser constitucional, pero sería un hecho sobrevenido, y los otros 4 tendrían que ver con lo que son las consultas de los proyectos de los consejos comunales. Las que son constitucionales indudablemente son las de alcaldes y concejales, gobernadores y consejos legislativos, diputados de la Asamblea Nacional, y constitucionalmente, y de acuerdo al artículo 242, 342 y 343 de la Constitución, en el caso que nos aboquemos a trabajar, como ya fue un mandato del presidente tomando su iniciativa que él también tiene para hacer esta convocatoria, una reforma de la Constitución, esto llevaría indudablemente a un referéndum aprobatorio que prácticamente es constitucional. Los referendos están bien establecidos en el artículo número 70, entonces eso también nos llevaría a un trabajo. Cada uno, fíjate que les hablé prácticamente de 10 procesos electorales en un año, pero cada uno tiene sus condiciones, cada uno tiene sus propios requerimientos, por eso algunos se enredan un poco cuando nosotros empezamos a hablar el tema de que sí es posible tener un cronograma electoral integrado. ¿Por qué? Porque hay actividades que indudablemente, vamos a decir, son parecidas o pudieran servir para todos los procesos. Prácticamente estamos dentro del primer trimestre de este año y vale el exhorto, insto incluso a la autoridad del Poder Electoral que dentro del primer plazo, antes que llegue al 30 de marzo, ellos deberían estar convocando a la que es la selección del servicio electoral. Esta parte que a veces es muy importante que cuando estamos trabajando, para todo el año. Que puede ser el mismo para todos los procesos. Por eso es que es importante hacer la convocatoria del servicio electoral y de una sola vez se haga el sorteo de lo que son los miembros de mesa, que de una vez que se haga el sorteo de todos los miembros de las juntas electorales, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Esto prácticamente ayudaría un poco a ir trabajando ese tema. El tema del catastro del centro de votación, el último tabla mesa tenía aproximadamente unos 15.000 centros y 30.000 mesas. Todo eso se puede ir avanzando, incluso algo que es muy importante. Todo el mundo habla de elecciones, los escucho hablar de propuestas acerca de cuándo puede haber una elección, cuál coloco con cuál, dependiendo de los tiempos. Fíjate que decía que prácticamente se están agrupando. Del interés también de la ciudadanía de participar, ¿no? Porque hay un criterio político que aplica además de lo técnico. Indudablemente, y hay varias agendas políticas. Una es la agenda política que pueden tener los partidos, otra es la agenda política que pueda tener el gobierno. No tenemos que ocultar el contexto que existe. Ahorita existe un contexto donde prácticamente la institucionalidad del voto ha sido golpeado después del proceso del 28 de julio. Los mensajes a veces de algunos líderes o dirigentes del partido de la oposición no ayudan a la construcción de una ruta electoral, y contra todo eso tenemos que ir trabajando, vencer algunos obstáculos a veces comunicacionales que existen y dentro de la misma gente, que las personas a veces comprendan que es necesario
¿ok? Y nosotros no podemos cerrar lo que está establecido en la Constitución. Las elecciones de alcaldes van a ocurrir, asista usted o no asista. La evaluación que tiene que hacer el vecino es de cuál es la forma en que se viene llevando la administración municipal. Si usted está de acuerdo, usted premiaría al actual alcalde que usted tiene, usted cree que puede ser otra gestión. Las personas indudablemente que tienen proyectos, es muy fácil hablar, prácticamente 10 procesos electorales, de los cuales 5 son constitucionales, pero estos 5 constitucionales implican la elección prácticamente de unos 3.400 funcionarios públicos nuevos. Claro. Es un universo muy grande. La elección, el tipo de elección, a veces la gente no lo entiende para elaborar las propuestas. Las elecciones de los cuerpos legislativos, sobre todo de los concejales, llevan la construcción de lo que se llaman los circuitos electorales. Los circuitos electorales a nivel de concejales, a nivel de lo que son diputados al Consejo Legislativo, incluso a nivel parlamentario, no son los mismos. Claro. Eso hay que construirlo. Esa parte también se puede ir trabajando en el cronograma integrado, como la Asamblea Nacional tiene que abocarse también a que es la aprobación de los índices poblacionales. La construcción de los índices poblacionales viene de un insumo que aporta el Instituto Nacional de Estadística y después es la Asamblea la que aprueba esos índices poblacionales para ir avanzando en lo que es el tema de la construcción de los distintos circuitos electorales. Esto puede ser un trabajo que se aboque una vez la Comisión Técnica del Poder Electoral y es importantísimo también con algo que hablábamos el año pasado, que tiene que ver no solo con la representación proporcional, sino es el tema en que la forma en que se postulan los candidatos. Si queremos tener una mayor representación proporcional, de una vez se lo ratifico, hay que cambiar el sistema de postulación y hay que cambiar el sistema de adjudicación. Un aumento en el número de escaños, un aumento en el número de los curules no garantiza tener mayor representación proporcional, claro, pero ir a un sistema de adjudicación, como pudiera ser la alteración o lo que sería la modificación del método de Home, otro método parecido que el de StarLabWeb, que es el que trabaja por redondeo, simplemente es el cálculo de cocientes electorales a partir de números impares. Son opciones que tenemos ahí que pudiéramos utilizar, pero también es importante el acercar los candidatos al elector, es decir, en la construcción de los circuitos, yo tengo que ir a la posibilidad de tener la mayor cantidad de los circuitos de forma uninominal, es decir, de que no tengamos tantos circuitos plurinominales. La gente a veces no lo sabe. Vamos a ponerle el ejemplo de la Asamblea Nacional. Existen circuitos en Lara, existen circuitos en Carabobo, donde escogen prácticamente 4 diputados en un solo circuito. Todo ese tipo de cuestiones hay que corregirlas y hay que revisarlas. Decía Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, en esta declaración que bueno, que la primera elección es muy pronto, hay elecciones pronto en Venezuela. ¿Qué tan pronto se puede hacer teniendo en cuenta todos estos aspectos técnicos? Porque una cosa, como mencionamos, es lo político y probablemente, bueno, el interés de este sector político es que las elecciones sean pronto por un tema de... Pero lo hablamos al regreso de la pausa, nos toca hacer un corte hasta ahora, 7:54 minutos. Aníbal Sánchez con nosotros en estudio.